minutos voy a intentar decir para qué sirve la información que ustedes utilizan y cómo estamos haciendo las cosas en la UIAF. El primer comentario es que hay dos cosas que no se pueden ocultar en la vida. ¿Cuáles son esas dos cosas? La tos y la plata. Y hay un ejemplo que nosotros siempre seguimos en la unidad y es ver que cuando los hombres tienen mucha plata, especialmente cuando los dineros son de origen ilícito y le quieren dar apariencia de legalidad y quieren incorporar esos dineros al circuito económico, ¿qué hacen? ¿O qué hacemos? ¿O qué harían? ¿Comprar un carro? ¿Comprar una moto? Eso lo hacen los hombres. ¿Y las mujeres qué hacen? Muchas de ellas joyas, pero unas operaciones estéticas, y si ustedes ven muchos de los casos que nosotros tenemos, identificamos muy bien a esas mujeres que han tenido mucho dinero de origen criminal. Esos hombres y mujeres que quieren lavar activos, crean empresas, se casan, hacen sucesiones, hacen muchas operaciones notariales y toda esa información a nosotros nos sirve. Ustedes reportan operaciones sospechosas, pero también, como mostraba la directora, reportan RON o operaciones notariales, que es información objetiva. Nosotros los casos que hacemos los hacemos a partir de los reportes de operación sospechosa de los notarios, pero también los hacemos a partir de mucha información objetiva. Y cuando lo hacemos con información objetiva, el ROS se convierte en un insumo importante. Digamos, la amenaza principal que nosotros tenemos que atacar es algo que denominamos convergencia criminal, y esas economías ilícitas de las que hablaba la directora, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, y 58 delitos fuente más, 35 de ellos contra la administración pública, el contrabando, el fraude aduanero, pero cada vez es más complejo la corrupción, porque esos delitos no los podemos atacar observándolos de manera desarticulada. Hay convergencia entre distintos tipos de delitos y distintos tipos de delincuentes. La innovación y el uso de la información. Normalmente uno observa organigramas casi que familiares en televisión cuando hay capturas. Eso sucedía mucho más en el pasado que ahora. Y uno ve un cabecilla y ve algo jerárquico en esa estructura criminal. De eso se avanzó a entender muchas más relaciones y muchos más fenómenos con todos los vínculos que podían tener esas personas con empresas y con distintos tipos de operaciones que creaban. Empresas que se crean en las notarías y que muchas de esas son empresas de papel o empresas fachada que hacen exportaciones ficticias y otro tipo de delitos. Entonces avanzamos hacia esto. Fíjense, primer paso, segundo paso de avance, pero la realidad es esta. Esa es una estructura criminal real. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Los puntitos rojos son los nodos más importantes y los que tienen más riesgo dentro de esta red criminal, dentro de esta estructura criminal que nosotros trabajamos para uno de los sectores. Este es un caso de la UIAF, y para hacer estos casos necesitamos mucha información. Hay otro caso, aquí hay 1.960 personas que movilizaron en un periodo determinado de tiempo 6.260 millones de pesos. Es lo que llamamos pitufeo, porque centralizan dinero traído del exterior en una o dos personas, y vemos hacia dónde van las flechitas, hacia dónde llega el dinero y hacia dónde va después el dinero. Pero esto es lo que uno tiene que entender. Este ejemplo me parece bonito. Lo que ustedes ven como el caso de la familia michoacana en México, en un lado de la pantalla, es como lo presentaban en televisión y como lo entendía la policía mexicana en principio, pero realmente el comportamiento y la estructura real criminal de la familia michoacana se ve en la red criminal, donde hay muchas más personas, muchos más vínculos, mucho más movimiento. Ahí está toda la información: actos notariales, movimientos en efectivo, transacciones cambiarias, compra y venta de vehículos, todo lo que uno ve ahí. Para eso nosotros necesitamos información, porque las tecnologías y las nuevas técnicas y la innovación
y la dinámica de las estructuras criminales nos obligan a ir tan rápido o más rápido que ellos para detectarlos y poder desarticular esas redes criminales o hacer que esas redes criminales no sean resilientes. Es decir, atacar los nodos más importantes que hacen que esas redes se desarticulen. Nosotros vemos redes que desarticulamos y que se reconfiguran. También tenemos que entender la reconfiguración de esas redes. Para eso, nosotros con toda la información que tenemos, las 20 bases de datos de las que habló la directora de la UIAF, más otras bases de datos que tenemos por convenio, nos suman 5.000 millones de registros que nosotros utilizamos. Entonces, como les decía, hacemos casos a partir de los reportes de operación sospechosa, pero también hacemos casos con información objetiva. Clave en lo que hacemos, cooperación, como la cooperación que tenemos con el sector notariado, con la Superintendencia de Notariado, con la Superintendencia de Economía Solidaria, con la Superintendencia Financiera y con todos los actores del sector financiero y del sector real. Innovación para entender los fenómenos y las dinámicas criminales permanentemente y generación de conocimiento permanente. Estudiamos los sectores para ver señales de alerta, comportamientos atípicos. Lo que podemos observar en el gráfico es un caso real sobre oro. Las exportaciones de oro en un cierto periodo de tiempo fueron muy superiores a la producción de oro. Esa es una señal de alerta. ¿Quiénes están ahí en esa brecha entre producción y exportaciones? Empresas que hacen esas operaciones, empresas que hicieron actos notariales. Esos directorios de empresas los sacamos cuando vemos una señal como esa. Y es más, este es un caso real que cuando los empezamos a trabajar y a judicializar, cerraron la brecha porque fueron desapareciendo. La empresa no puedo referirme, pero una sola empresa explicaba toda la brecha de exportaciones y producción. A partir de ese directorio, nosotros buscamos quiénes son atípicos dentro de todos los millones de registros que tenemos y sacamos lo que llamamos outliers o datos atípicos y sobre esos nos concentramos. Se comportan distinto a sus pares, distintos a una muestra homogénea de actores y sobre esos hacemos todos los análisis detallados y a partir de eso construimos las redes sobre esos individuos atípicos que pueden ser personas naturales o jurídicas y al final hacemos un grafo como este que es el que le presentamos a la Fiscalía y a su Policía Judicial. Un caso de éxito muy rápidamente para darles un ejemplo de cómo utilizamos la información y por qué esos casi 4 millones de operaciones notariales del último año nos sirven significativamente, es este caso, que es para el sector hidrocarburos. Al principio teníamos 122.336 personas entre naturales y jurídicas que teníamos que analizar. Esa nube de puntos son esas personas. Hicimos todos los procesos de lo que denominamos analítica, que es minería de datos, redes complejas, análisis estadístico básico, análisis estadístico descriptivo, limpieza de todos los datos. Siempre tenemos que depurar la información. Entre mejor nos entreguen la información nuestros socios, nuestros colaboradores, más tiempo le podemos dedicar al análisis y menos tiempo a corregir la información. Una vez corregimos, pasamos a detectar 12.000 individuos que estaban por fuera de las características típicas de esa muestra de los 122.000. Y al final terminamos con aproximadamente 11.802 individuos de los 122.000. Y esos 11.000 los tenemos en una nueva red con 7.000 nodos y esa red la sacamos y la analizamos y nos quedaron 300 individuos. Esta es una estructura criminal en una empresa importante del sector hidrocarburos y ese es el grafo final de una parte de esa estructura criminal. Por eso el llamado es a seguir cooperando como lo han venido haciendo. Ustedes vieron el salto significativo en la información que nos están suministrando. El reporte de operaciones notariales es fundamental y esto lo que hacemos, como ustedes pueden ver, es que dentro de todos esos reportes, de toda la información objetiva que tenemos, nosotros no tenemos en principio personas o empresas sospechosas. Con todas estas técnicas nosotros detectamos aquellos atípicos, obviamente con toda la normatividad que nos cubre, toda la ley y el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional.
de esa información objetiva, de esos millones de registros, detectamos aquellas personas que están escondidas y que en principio no veríamos, o que a ustedes en un reporte de operación sospechosa o a cualquiera de todos los sujetos obligados a reportar a la UIAF que reportan ROS se les puede pasar. Pero si se nos pasa y no lo vemos y no emitimos un ROS o reportamos a la unidad un ROS, nosotros con la información objetiva podemos hacer este tipo de trabajos y asegurar el entendimiento de estructuras criminales. Es un trabajo que estamos haciendo muy de lleno con la Fiscalía porque estábamos acostumbrados a llevar casitos y casitos individuales y ahora, aparte de unos casos importantes individuales, estamos llevando estructuras criminales completas, que es un salto innovador, significativo, que va a ayudar a luchar contra esa amenaza, que estamos hablando de 20 billones de pesos de dineros de origen criminal generados al año y una acumulación gigantesca de dineros de origen criminal y de lavado de activos en la historia del país. Con esto termino. Esperamos responder algunas preguntas. No quería pasarme de los 10 minutos. Podemos hablar mucho más tiempo sobre estos temas. Muchas gracias.